Buenas noches para todos. Reciban un cordial saludo en esta noche del viernes. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Espero que todos se encuentren muy bien, que hayan tenido un día muy interesante, importante y la hayan pasado bien en su trabajo, casa, bueno, en su diario cotidiano. El tema del día de hoy es muy importante, es a raíz del sistema cardiovascular y respiratorio. Vamos a enfatizar pues cómo es el manejo del corazón, ¿cierto? Cómo son estas partes del corazón, este sistema cardiovascular que es importante para el sistema humano y la relación que tiene también con el sistema respiratorio. ¿Alguien ha tenido de pronto alguna clase o algo en su ámbito laboral acerca del sistema respiratorio? De pronto conocen algunas partes del corazón, de pronto cómo es el sistema o en qué consiste este sistema cardiovascular. ¿Han escuchado de pronto algunas partes del corazón? De pronto en algún momento o conocen alguna cavidad, partes de este órgano importante que bombea la sangre al cuerpo, o no tienen ningún tipo de conocimiento acerca de esto. Algunas cositas, jefe, muy poquitas, pero sí algunas cositas. Ok, Fabián, ¿qué Buenas cositas? noches. Buenas noches. Jaime, Fabián, ¿qué cositas básicas? Temas básicos, temas de circulación, el bombeo interno, se me fue el nombre, no, las venas, arterias, puntos para canalizar, eh, sistema respiratorio alto, sistema respiratorio bajo. Ok. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo que reconozca o que sepa de estos sistemas? Jefe, qué pena, es que acabé de entrar, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Conoce algo acerca del sistema cardiovascular, respiratorio, partes de estos órganos importantes de pronto? ¿En qué consisten estos sistemas? Sí, pues jefe, yo he estado muy curioso con la parte del corazón, de los neocio visual, de la parte eléctrica, de los ventrículos, de las aurículas, de las venas que llegan. En Bueno, este momento estoy estudiando bastante. listo, muy bien. Él nos nombró algunas partes de este órgano importante que es el corazón. Bueno, muchas gracias por la participación. Vamos a dar inicio con los objetivos de esta clase, de esta tema del día de hoy, que pues vamos a tener, reconocer esta anatomía básica de ambos sistemas. Cuando hablo básico es a raíz de cómo bombea la sangre, ¿cierto? Porque hay muchas cosas más a raíz de este órgano que como es el corazón. Identificar parámetros clínicos vitales, estamos hablando de toda esta parte de signos que nos dé acerca de pronto alguna toma de tensión arterial, de pronto alguna frecuencia cardíaca, de alguna cianosis, palpitaciones, ¿cierto? Aplicar conocimientos en el rol como auxiliares de enfermería, comprender esas funciones principales y la interdependencia de cada órgano y de cada cavidades y cada partes de estos sistemas y revisar estos signos de alarma para intervención oportuna, que va ligado a estos parámetros clínicos vitales, ¿cierto? Que pues tenemos los parámetros normales y ya vamos a revisar estos signos de alarma de cada función de estos sistemas, que es el cardiovascular, con su órgano principal, el corazón, y el sistema respiratorio con sus órganos principales, los pulmones. Estos dos órganos, estos dos sistemas
son muy importantes, son la base de la vida, ¿cierto? Sin dejar a un lado los demás, ¿no? Porque tenemos el sistema nervioso. ¿Quién pidió la palabra? Yo, profe, qué pena, es Catalina. que apenas me conecté. ¿Cómo anocheció? Hola, buenas noches, Catalina. Bien, muchas gracias. Estamos hablando en la noche Ah, de hoy de los bien. sistemas respiratorios, del sistema respiratorio, perdón, y el sistema cardiovascular con sus órganos importantes, principales, corazón y pulmones. ¿Listo? Y ahí vamos, estamos apenas iniciando. Listo, Decíamos que profe. estos órganos, sistemas, señora, Es que quería pues comentar algo en lo que tú preguntaste, qué pena. tranquila, sí, señora. Pues lo que la función del sistema de respiratorio sería pues el cambio de gases, la cantidad de oxígeno y el aire para llevarlo a la sangre, lo que es como eliminando todo lo que es el dióxido de carbono. Sí, Gracias. señora, sí, señora, muy bien. Ella ya nos habló de algo importante que son esos intercambios, ¿cierto? Y tenemos intercambios de oxígeno con dióxido de carbono. Y dice que pues el oxígeno que he llevado a todo el cuerpo. Muy bien, vamos avanzando bien, tenemos conocimiento acerca de esto. Hablábamos de que estos sistemas son importantes, ¿cierto? Son de vital importancia, ambos sistemas esenciales pues para toda la homeostasis de nuestro cuerpo, el equilibrio, la supervivencia de nuestro organismo, obviamente sin dejar a un lado pues los demás sistemas porque ya habíamos hablado que todos son un conjunto principal para todo el equilibrio de nuestro cuerpo humano. Y la observación y el reporte oportuno son cruciales para el cuidado integral del paciente, el rol de ustedes como auxiliares de enfermería, como todo el proceso de enfermería, ¿cierto? Que es donde tomamos signos vitales y aquí se detectan con estos 3 signos vitales, que está pues la tensión arterial, está la frecuencia cardíaca y está la frecuencia respiratoria. Entonces es importante reconocer pues cómo es el funcionamiento básico de estos sistemas pues para analizar y hallar signos anormales en esta toma de signos vitales. ¿Qué pasa? ¿Qué se puede encontrar hoy en día? Que se forma muy mecánico esta toma de signos vitales, el reporte o el registro de estos signos vitales, pero pues no se reportan anomalías, no se reportan variabilidades de una toma a la otra y pues podemos con estos reportes oportunos pues dar posibilidades de manejo, ¿cierto? De mejoras en cada cuerpo humano, en cada ser humano que está en un servicio de hospitalización o que está en una atención prehospitalaria. El sistema cardiovascular es el encargado de transportar oxígeno, ¿cierto? Igual que el respiratorio, ellos van muy conectados y aquí vamos a ver esa conexión que hay del corazón con los pulmones. Es el encargado de transportar nutrientes, hormonas, de eliminar desechos, las cosas que pues nuestro cuerpo no necesita, eliminarlos. La relación directa, tiene una relación directa con el sistema respiratorio, porque van conectaditos, alguien nos nombró por ahí estos vasos capilares importantes, ¿cierto? Estas venas y arterias, venas de color azul, arterias de color rojo, y pues ellos van con relación directa el uno al otro para todo este intercambio, para todo este proceso respiratorio y cardiovascular. Entonces, hablábamos de que el corazón, ¿cierto? Es ese órgano principal del sistema cardiovascular, el órgano importante. El corazón es esa bomba central, ¿cierto? Que contiene unas Profe, cavidades, señora. también pues ya sobre el corazón, pues también la función es bombea muscularmente de las 4 cavidades que impulsa la sangre. Sí, señora, hay unas cavidades que la reciben, otras la impulsan, vuelven y reciben e impulsan. Vamos a ver ahorita esa mecánica del corazón, sí, muy bien, 4 cavidades que son las encargadas de recibir e impulsar la sangre. Sí, señora.
Y esas 4 cavidades, pues, recepcionan y bombean, ¿cierto? Tenemos aurículas, ventrículos. Ahorita les voy a mostrar todo este proceso para que nos quede entendido. Solamente acá quiero que tengan en cuenta que hay aurículas, hay ventrículos. Las aurículas recepcionan la sangre y los ventrículos bombean la sangre. La ubicación del corazón en el cuerpo humano, con esta imagen que tenemos acá, ¿cierto? Está en toda la parte del mediastino, toda esta parte que divide el diafragma, es un músculo que divide la cavidad torácica del abdominal. Lo encontramos en la parte del tórax, ¿cierto? Toda esta reja costal, el tórax, está entre el esternón, que es la parte, en la parte anterior de nuestro cuerpo, y la columna vertebral, que está en la parte posterior. Los pulmones al lado y lado, mire acá en esta imagen lo podemos ver, pulmones al lado y lado, ¿cierto? Y está el corazón desplazado hacia la izquierda del tórax. Lo podemos ver hacia la izquierda del tórax, ¿cierto? Que tiene pues un desplazamiento. El tamaño aproximado de este órgano, esta bomba central, es del puño cerrado de cada uno de nosotros. Es el tamaño de nuestro corazoncito, puño cerrado de cada uno de nosotros. Entonces, dependiendo de este puño cerrado, en niños, adultos, vejez, ¿cierto? Personas de la tercera edad, bebés, es el tamaño de este órgano principal, el que bombea, pues, todo este proceso del sistema cardiovascular. Preguntas ahí al momento. ¿Algún tipo de pregunta en la diapositiva de atrás o en lo que he hablado? Es muy importante entender la palabra cavidades, ¿cierto? Las 4 cavidades que tenemos, qué sucede con las aurículas, qué sucede con los ventrículos, y poder identificar la ubicación, ¿cierto?, de este órgano principal y tener en cuenta también el tamaño del corazón de cada ser humano. Ahora nos vamos a la otra diapositiva, que es donde vamos a mirar estas partes, ¿cierto? ¿Cuáles son esas válvulas, esas cavidades que pues nos ayudan a todo esto de la tensión arterial, ¿cierto? Entonces, tenemos en esta circulación sanguínea, tenemos unas válvulas que son las que se cierran y se abren. Ahorita tranquilos que vamos a entender con la siguiente imagen mejor todo este proceso. Aquí quiero que quede claro en esta diapositiva el nombre de las válvulas. Tenemos 4 válvulas, ¿cierto? Entonces, tenemos la válvula tricuspidia, la válvula mitral, la válvula pulmonar y la válvula aórtica. La válvula mitral controla el flujo de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Ella se cierra en el momento para controlar el flujo de sangre. Y la tricúspide, nuevamente, lleva tilde la U, tricúspide, controla el flujo de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos acá arriba las aurículas y acá los ventrículos, ¿cierto? Ya vamos en este orden de ideas hablando de aurículas, ventrículos y estas válvulas que nos van a controlar el flujo, es decir, cuando el corazón se relaja o se contrae, ellas se abren o se cierran. Las otras válvulas es la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Ellas, pues la aórtica es la que permite la salida de sangre de este ventrículo izquierdo, como su nombre lo dice, hacia la aorta. Y la pulmonar es la que controla la salida del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Entonces, Profe, acá es muy importante, señora. o sea que según eso, pues sería como unas compuertas unidireccionales que garantizan el flujo sanguíneo correcto, impidiendo el retroceso de la sangre. Sí, señora, lo podemos ver desde esa vista, desde ese punto de vista, con puertas que se abren y se cierran, dependiendo de lo que queremos que ejerza el corazón. ¿Listo? Entonces, acá quiero que quede claro que el corazón tiene 4 válvulas, válvula mitral, pulmonar,
aórtica y tricúspide. ¿Listo? Que cada una pues se abre y se cierra en el momento indicado de ese bombeo del corazón. Los vasos sanguíneos, tenemos arterias, venas y capilares. En la clase anterior vimos que pues, los capilares son aquellos que están entrelazados entre estos vasos sanguíneos, ¿cierto? Y las venas son las que transportan la sangre sin oxígeno hacia el corazón. Entonces, ellas son las que no tienen oxígeno, son las de color azul, las venas, y las arterias son las que ya transportan sangre con oxígeno, sangre oxigenada, desde el corazón pues al resto del cuerpo. Aquí que quiero que quede claro, pues cuáles son las válvulas, ¿cierto? ¿Qué función cumple cada una de ellas? Que tenemos las arterias, las arterias con sangre oxigenada, color rojo, en toda la anatomía, en todos los dibujos que ustedes encuentren a nivel de búsqueda, y las venas, sangre sin oxígeno, de color azul. Acá hay algo muy importante que es en la tensión arterial. Recuerden que tenemos una diástole y una sístole, ¿verdad? O una sístole, diástole. La sístole es cuando ese bombeo, ¿cierto? Es cuando el corazón se contrae para bombear la sangre. En la tensión arterial, en la toma de tensión arterial manual, porque no nos vamos a acostumbrar a tomar las electrónicas con esos aparaticos que no son confiables, manual, tenemos que seguir con la mecánica de tomar tensiones arteriales manuales. Entonces, la sístole es cuando el corazón se contrae y se prepara ¿para qué? Para bombear la sangre, ¿cierto? Se contrae y bombea la sangre. Es esa marca que nos da cuando tomamos la tensión arterial. ¿Todos aquí saben tomar tensión arterial? Sí, jefe. Sí, señora. Listo. Sí, jefe. Listo. Muy bien, perfecto. Y debemos seguir con ese hábito y esa costumbre de tomarla con nuestro tensiómetro manual, que sea audible, ¿cierto? Que lo escuchemos y de que verdad escuchemos ese pum, 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 pum del corazón y sea visible en el momento en el manómetro cuando empezamos a escucharlo y dejamos de escucharlo. ¿Listo? El corazón no, esa es la fuerza con la que va la sangre por las venas. ¿Listo? La diástole es cuando el corazón se relaja y se llena, ¿cierto? Para volver a contraerse y bombear. Entonces, aquí tenemos esta función de sístole, diástole 120-80, que es lo normal, ¿cierto? Normal en adultos, 120-80 es la sístole, que es ese primer sonido que escuchamos y en la parte visible del manómetro es cuando el corazón se contrae y ¡pum! La bombea. Y la diástole es cuando él se relaja y se llena, ¿cierto? Él se relaja y se llena para hacer nuevamente el proceso de bombear sangre. Y podemos ver en esta imagen, ¿cierto? Que aquí se está llenando y que se abren, pues, estas válvulas de la aurícula a los ventrículos y luego ya viene oxigenada, ¿cierto? Ya viene para irse ¿a dónde? Al cuerpo con oxígeno. Es cuando él bombea la sangre. Entonces, crucial acá en esta diapositiva, las válvulas que tiene el corazón, ¿cierto? Venas, arterias, azules, rojas, rojas con oxígeno, azules sin oxígeno, ¿verdad? ¿Y qué sucede en esta toma de tensión arterial? Sístole se contrae y bombea, diástole se relaja para llenarse nuevamente. ¿Listo? Ahora vamos acá con este mecanismo y acá es donde vemos el proceso del bombeo de sangre, ¿cierto? De todo esto que el corazón recibe. Entonces viene esta sangre no oxigenada, ¿cierto? Recuerden que lo azul no oxigenado, del lado derecho del corazón. ¿Por dónde ingresa esta sangre sin oxígeno? A través de la vena cava superior y la vena cava inferior, ¿cierto? De ahí se llena este ventrículo, esta aurícula derecha, ¿cierto? Pasa por la válvula, ¿qué? ¿Cuál es esta válvula? Hola, ¿esta válvula cuál es? Tricúspide. Muy bien, muy bien, muy bien. Él entonces llega
por estas venas cava superior e inferior a la aurícula derecha, ¿cierto? Se llena, se abre esta válvula tricúspide y se llena el ventrículo derecho, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Se va ¿a dónde? ¿Por dónde se va? ¿Por dónde cree que se va? Válvula pulmonar. Válvula pulmonar, ¿cierto? Se va por esta, ¿a qué? ¿A qué se va el cuerpo? A oxigenar. Muy bien, a oxigenarse. ¿Listo? Va a oxigenarse y vuelve ya oxigenada, ¿por dónde? Por las venas pulmonares, ¿cierto? Por las venas pulmonares se abre esta válvula mitral, se va por la arteria aorta al resto del cuerpo. La sangre ya oxigenada en los pulmones llega al lado izquierdo, la aurícula izquierda, se abre la válvula mitral y lo que se hace es que esto se va llenando, ¿verdad? Y se abre la válvula aórtica para ir ¿a dónde? Por la arteria aorta a las diferentes partes del cuerpo que necesita esta sangre oxigenada, ¿verdad? Entonces, recordemos, lado derecho está sin oxígeno, recibe, se abre, llega a aurícula derecha, se abre la válvula, ventrículo derecho, va y se oxigena, ¿cierto? ¿A dónde? A los pulmones, ingresa por estas venas pulmonares, que ya es el lado rojito, ¿cierto? Ya viene oxigenada, llega a la aurícula derecha, ventrículo izquierdo, ¿cierto? Y se va, izquierdo, perdón, llega al lado izquierdo y se va por esta arteria aorta, que es un gran vaso, para el resto del cuerpo ya oxigenado. ¿Dónde se oxigena esta sangre? En los En los pulmones. pulmones. En los pulmones. Muy bien. Este es el proceso de bombeo cardíaco. Obviamente hay más cosas internas, hay impulsos, hay electricidad, hay otras cositas, pero ¿qué queremos que quede aquí claro? Por dónde ingresa, qué sucede, se abren las válvulas, impulsa los pulmones, ¿cierto? Por esta arteria pulmonar, luego llega por venas pulmonares ya cargaditas de oxígeno a estas aurículas y ventrículos izquierdos y se abre esta aorta, arteria aorta, para ser expulsado a todo el resto del cuerpo, ¿cierto? Con ya pues todo el oxígeno que necesitamos. Esto es lo que quiero que quede aquí claro, las aurículas, ventrículos, venas, arterias, cuáles con oxígeno, cuáles sin oxígeno y en dónde se oxigena la sangre, ¿listo? Y de la anterior diapositiva, pues el mecanismo de contracción para la sístole, ¿cierto? Para bombear la sangre y la diástole para tener nosotros siempre en cuenta cómo es este bombeo y por qué la razón de las tensiones arteriales. Y de esta forma vamos a también saber esta parte que es la frecuencia cardíaca, que también es muy importante como un signo, ¿cierto? De signos vitales en la toma como personal de enfermería. Es muy importante tener en cuenta que la frecuencia cardíaca se define más comúnmente como el número de veces que el corazón late en un minuto. Es muy importante también que pues se ha visto muchas cosas y se han perdido toda esta temática de tomar la frecuencia cardíaca y respiratoria en un minuto. Hay algunas partes o personas que lo hacen ¿en qué? ¿En 15 segundos? Si lo multiplican por 4, ¿han escuchado de eso? Sí, el 15-4, pero pues se supone que eso ya no, porque es que como varía, hay una variante, entonces no es seguro, jefe. Confiable y seguro. Muy bien, muchas gracias por el aporte, porque eso no lo debemos hacer. Tomemos, y esto se ve más, de pronto yo entiendo en un área prehospitalaria, ¿cierto? En una atención de emergencia y demás, pues nosotros queremos salvar la vida en ese momento con lo que tenemos, si no nos vamos a poner en un minuto a la frecuencia cardíaca, ¿verdad? ¿Tiene pulso o no tiene pulso?
está débil, se siente, no se siente, ¿verdad? Lo buscamos en las diferentes partes, este tipo de pulso, ¿verdad? ¿Qué pasa en un área hospitalaria o intrahospitalaria? Que pues en algunas oportunidades y en la experiencia he visto que pues hay auxiliares de enfermería que se vuelven muy mecánicos, y ese es mi mensaje del día de hoy, que no nos volvamos mecánicos, ¿verdad? No seamos este tipo de auxiliar, que hacemos ese, bueno, él me dijo 15×4, entonces, no, tomémosla en un minuto no nos gasta mucho tiempo, es solo un minuto que con plena seguridad le vamos a dar esa frecuencia cardíaca tomada en ese minuto, igual que la respiratoria. Y tenemos esa plena seguridad que el reporte o el registro que vamos a hacer es confiable. Nuestro compañero acá nos dijo que pues no es nada confiable, y pues en nuestros estudios y en nuestras escuelas nos enseñan a tomarla en un minuto. La frecuencia cardíaca en reposo normalmente oscila entre 60 a 100 latidos por minuto, ¿cierto? En un adulto sano, en estado de reposo. Generalmente está en 80, 84, 86, pero pues si está en 72, 62, está bien. Si tenemos una frecuencia cardíaca en reposo de 90, 100, está bien. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar que en niños, ¿cierto? Dependiendo de los meses, dependiendo de su edad, va a variar. En los niños, señora. También hay que mirar también y tener en cuenta de que lo que es la presión, pues todo lo que son los signos vitales, hay que tomar en cuenta de que cuando se vaya a mirar el paciente y todo, debemos preguntarle si ha caminado o está cansado, porque es donde hay un factor que puede resultar elevada la presión y también todo lo que es las cuestiones del corazón y todo. Claro que sí, Catalina. Es muy Eso importante. Señor. Eso se conoce como técnica ADVI. Perdón, interrumpo acá, pues cuando es un evento que es un brigadista o una parte de emergencia, es importante antes de mirar el paciente la técnica alerta verbal, dolor inconsciente. Porque a veces se presenta un evento y lo que usted decía, 15×4 tomar el pulso, pues sería incoherente porque hablamos de taticardia, hablamos de bradicardia, pero si una persona es arrítmica, entonces por eso es que lo último que uno hace es tomar los signos vitales de acuerdo a un proceso prehospitalario. Por eso es importante tener en cuenta que ese 4 o sea, este tipo de eventos que no lo tomen por un minuto, o sea, recuerden que es prioridad la vida. En este caso, cuando hablamos de medicina táctica en emergencias o hablamos de un evento, un siniestro vial, pues hay que tener cuidado y dar datos exactos. Por eso no hay que improvisar. Gracias. Muchas gracias por su aporte. Muy bien, usted lo dijo claro, no hay que improvisar, son datos y registros de una vida. Debemos, para eso estamos, ¿cierto? Para salvar vidas, y pues no debemos improvisar en ese momento por los afanes, por las carreras y de pronto por salir rápido de ese evento, ¿verdad? Entonces nuestro compañero acá nos hace una reflexión y nos dice algo que manejan ellos en su área prehospitalaria, y que pues deben tenerlo en cuenta también. En áreas ya hospitalarias el manejo es totalmente diferente, no se tiene todo ese proceso, es toma de signos vitales, ¿cierto? Toma de signos vitales en los pacientes que están hospitalizados. Ya a nivel de un servicio de urgencias contamos con monitores, ¿verdad? Que los monitores también no debemos confiarnos porque que deben estar bien calibrados, con sujeción adecuada, es decir, bien sujeto el brazalete, bien puesto un brazalete, un pulso oxímetro, en fin. Entonces, es no tener como esa mecánica. Yo siempre he dicho que no volvernos mecánicos de que lo hago todos los días, entonces ya sé cómo es y voy a dar un resultado rápido. Y el compañero nos dice una palabra que es improvisar y es muy tenida en cuenta acá en esta clase. Vamos a ver que pues en los niños varía, ¿cierto? Ellos varían y los latidos son un poco más acelerados. Tenemos en los niños más o menos bebés de 1 a 11 meses, que los latidos oscilan entre 80 a 160, de 1 a 2 añitos entre 80 a 130, ya va disminuyendo, ¿verdad? De 3 a 4 añitos de 80 a 120 latidos por minuto. Y de 5 a 6, más o menos promedio por ahí como hasta los 10 añitos, ya vamos de 75 a 115. 10, 11 añitos, ya cuando empiezan todo el proceso de adolescencia,
ya encontramos todo el proceso de frecuencias cardíacas oscilando entre 60 y 100, ¿cierto? Entonces vamos en este proceso de tener en cuenta también cuáles son esas frecuencias cardíacas normales según el rango de edad de cada uno. Tener en cuenta que en los bebés, niños, pues los latidos son más, ¿listo? ¿Cuáles son esas funciones claves del sistema cardiovascular? El bombeo, que ya lo vimos. Señora, señor. También tenemos que tener en cuenta que en los adultos mayores es muy bajita, ¿no? En varios adultos mayores está entre 60 a 80 latidos por hora. Sí, ellos ya vuelven más o menos, se disminuye igual que la respiración. La respiración igual. Gracias por el aporte, sí señor, así es. Ya se encuentra se puede ver en ocasiones en estos adultos mayores bradicardia, ¿cierto? Que el bombeo es más lento, igual que la respiración. Muchas gracias. Sí, señor, así es. En estas personas de la tercera edad, estamos hablando más o menos de 80 hacia arriba. Las funciones claves del sistema cardiovascular, el bombeo, ¿cierto? Que ya habíamos visto, pues, esa bomba central que es el corazón y el mecanismo de bombeo de estas cavidades y estos grandes vasos de sangre oxigenada y sin oxígeno, ¿verdad? Impulsa la sangre a través de, pues, el corazón para oxigenarse y la lleva a todo el cuerpo de forma continua y rítmica. El transporte, entonces, ¿qué transporta? Oxígeno, nutrientes, hormonas, desechos metabólicos. Este es nuestro torrente sanguíneo que contiene todo lo que necesitamos, ¿cierto? Oxígeno, contiene toda la parte de glóbulos blancos, rojos, todo lo que nuestro cuerpo necesita, nutrientes para el movimiento, para pensar, para descanso, para actuar, para el alimento para nuestro sistema cardiovascular. La regulación térmica distribuye el calor corporal para mantener la temperatura y ese equilibrio en nuestro cuerpo. Mire que las funciones de este sistema, muy importantes, bombeo, transporte de alimentación, ¿cierto? Estamos hablando de alimento del torrente sanguíneo y la regulación térmica que pues ayuda a mantener nuestra temperatura corporal. Bueno, vamos a mirar otros parámetros, ¿cierto? Y entre esas está la perfusión capilar, que yo sé que ustedes también la utilizan mucho en este proceso prehospitalario, en este proceso de rescatistas, de bomberos y demás. Perfusión capilar es una prueba rápida que se realiza sobre los lechos ungueales, ¿cierto? Sobre toda la parte de la uña. Alguien en una clase, en anteriores oportunidades, me decían, jefe, y si la persona tiene las uñas pintadas, puede pasar, ¿cierto? ¿Cómo vemos? ¿Cómo podemos ver? Pues por el otro lado de la manita también podemos hacer esta perfusión, ¿cierto? Que pues no es el hecho de hacerlo, pero pues tenemos ese complique en ese momento, ¿cierto? Que no vemos porque es una mujer y tiene las uñas pintadas de colores oscuros, ¿cierto? Y en personas de raza negra, también alguien me decía por ahí que en personas de raza negra pues era difícil detectar esta perfusión capilar. Se utiliza para vigilar la deshidratación, ¿cierto? Porque recuerde que este flujo sanguíneo nos ayuda a toda esta alimentación e hidratación de nuestro cuerpo y a la temperatura corporal y pues la cantidad de flujo sanguíneo al tejido. Es donde nos damos cuenta que si se está haciendo una buena perfusión, ¿cierto? Un buen bombeo de esta bomba central que es el corazón al resto del cuerpo y cómo nos está llegando ese flujo sanguíneo a esta parte distal del cuerpo. También se puede hacer en la parte de los pies, pero pues es preferible en los miembros superiores, en la parte de las uñas, ¿cierto? Y eso se llama en toda la posición anatómica. ¿Recuerda cuando vimos anterior, posterior? ¿Ya vimos esa clase de los planos sagitales? Anterior, posterior, derecho, izquierdo. Sí, señora. Listo, entonces hablamos de la parte distal, ¿cierto? Distal de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son esos valores de referencia que debemos tener? Referencia, ¿verdad?
La frecuencia cardíaca, pues en un adulto, ya lo vimos que es de 60 a 100 latidos por minuto en reposo. Niños, pues obviamente varía y es variante según la edad, pero vamos a tener en cuenta que es mayor que la del adulto. Aquí hacemos el apunte de nuestro compañero que está muy bien recibido en personas de la tercera edad, disminuye, ¿cierto? Esta frecuencia cardíaca, igual que la presión arterial, en ellos se encuentra hipotensiones, se encuentran tensiones bajitas. La presión arterial, pues en un adulto debe ser menor o igual a 120/80, ¿cierto? Ya cuando empezamos a tener la mayor a 120/80, estamos hablando de mayor a alta, de alta normal, alta normal, alta, que ya podemos hablar de una tensión alta cuando es mayor o igual a 140/90. ¿Listo? Y la de los niños es menor que el adulto. En el niño podemos hablar tensiones de 90/60, 90/50, ¿cierto? Ya en una persona de la tercera edad podemos encontrar tensiones de 100/60, 90/60 en algunas personas de la tercera edad. ¿Listo? Perfusión capilar en ambos, tanto en niños como en adultos, debe ser menor a 2 segundos. El llenado rápido, ¿cierto? Al realizar esta presión, entonces debe llenarse menor a 2 segundos. ¿En qué consiste esto? En que yo oprimo, ¿verdad? Y él se pone blanco. Él se pone blanco y en el momento que suelto, debe llenarse en menos de 2 segundos y coger el color nuevamente normal, que es ese color rosado en esa uña. ¿Listo? Preguntas acá. Profe, para de pronto anexar Claro que sí. La parte del pulso, los valores normales, eso puede variar según si el paciente tiene procesos patológicos, procesos fisiológicos o estimulación de algunos aparatos especiales, ¿vale? Para que de pronto es importante preguntar si es hipertenso, diabético, porque pues tomamos los signos vitales y están fuera de los rangos y pues es muy importante pues tener ese punto de vista. Gracias. Sí, señor. Muy importante, a raíz de que si tomamos un signo vital, ¿cierto? Los signos vitales, entonces nosotros vemos alguna anormalidad de lo normal, ¿verdad? Porque ya tenemos nuestros rangos de referencia según las edades, entonces empezamos a indagar. Es más, Una preguntita. Señora. Por ejemplo, para los que tienen marcapasos, ¿cómo les marcaría los signos vitales? Pues, perdón la pregunta, pero pues es mejor, ¿cierto? Preguntar. Igual, el marcapaso es cumple función de cuando el corazón por algún momento no tiene ese latido normal, el marcapaso envía como esa energía. ¿Recuerdan que yo les dije que el corazón también tiene parte eléctrica? El corazón también tiene una parte eléctrica, pero el marcapaso que cumple, en algún momento el corazón se paró, ¿verdad? En algún momento hubo algún paro cardíaco y por diferentes patologías decidieron poner, ¿cierto? En el corazón decidieron poner este sistema eléctrico. ¿Esto qué consiste? Que cuando en algún momento el corazón no tiene el ritmo normal o quiere como no trabajar, él le envía esa parte eléctrica, pero el corazón sigue sus latidos, la tensión arterial, él sigue recogiendo cierta sangre, bombeándola, contrayéndose, relajándose. El marcapaso es esa parte eléctrica que en algún momento el corazón lo va a necesitar, ¿cierto? Entonces lo que hacen es prevenir que nuevamente ese corazón se pare. Pero los latidos siguen siendo iguales, porque el corazón sigue bombeando. Lo que hace es cumplir la función de latido. Señor. Prácticamente lo que hace el marcapasos es reemplazar, o sea, que funcione, que envíe su sangre a diferentes partes del cuerpo. Entonces, prácticamente va a tener los mismos signos vitales en temas de pulso y presión arterial. Sí, señor, así es. Los impulsos eléctricos que regulan esos ritmos, en algún momento el corazón necesita que le den como ese empuje, ¿verdad?
Entonces ese aparatico lo que hace es ese impulso eléctrico, pero pues los latidos y toda la parte de signos vitales van a estar dentro de sus rangos, ¿cierto? Dependiendo de si, como vuelvo a lo que el compañero nos estaba comentando, alguna patología de base, por ejemplo, en la tensión arterial, un paciente hipertenso, ¿verdad? Entonces empezamos a indagar, ¿sufre alguna enfermedad? ¿Es hipertenso? ¿Tiene alguna enfermedad de base, cierto? No le vamos a decir patología, recordemos que tenemos que utilizar términos que las personas nos entiendan. Entonces me dice, sí, señorita, es que yo sufro de la tensión. ¿Sufre de la tensión? Sí. ¿Se tomó el medicamento el día de hoy? Por ejemplo, si estamos haciendo una toma a nivel de urgencias, el paciente asiste porque se siente mal, ¿cierto? Entonces, ¿se tomó el medicamento el día de hoy? Y el paciente nos dice que no, y tiene la tensión elevada. Entonces, son factores de riesgo, como nos comenta nuestro compañero, que puede hacer que estos signos vitales tomen valores diferentes, pero es importante indagar pues obviamente en toda la parte de la anamnesis del paciente y pues no tomar de pronto esa información rápida para llevarle a un médico, ¿cierto? Porque recuerden que todas las cosas anormales debemos reportarlas. Pero obviamente vamos a reportar cuando ya se ha hecho esa búsqueda y esa anamnesis con el paciente. ¿Cuáles son esos signos de alarma cardiovasculares que vamos a tener en cuenta? Reconocer que hay algo crítico que requiere, ¿cierto? Y intervenciones de forma inmediata. El dolor torácico, ¿cierto? Indicador de angina o infarto. Pero ¿qué podemos ver en este dolor torácico? No es que en todo momento que haya dolor torácico, porque puede ser también muscular, ¿cierto? Debemos descartar. Obviamente a nivel asistencial se descarta con un electrocardiograma, el cual pues visualiza el ritmo del corazón, ¿cierto? Y también alguna parte de esta de angina o de infarto, este dolor se irradia al brazo izquierdo y también se irradia a la parte posterior, es decir, en la parte de la espalda. En algunas oportunidades también cuando un paciente está cursando con un infarto hay epigastralgia, dolor en la boca del estómago, ¿cierto? Y también en algunas oportunidades o algunos pacientes muestran ese dolor en el pecho difuso. Difuso es que le duele todo el pecho, pero no hay algo localizado. Entonces son signos de alarma que podemos reconocer. Señora. También hay personas de que les da el dolor de un infarto, les da también como pasándoles al cuello y a la mandíbula. Sí, señora. A todos sí, casi lo mismo, pero si hay personas que les da de esa manera, pues porque a mí me ha tocado ver casos así. Casos así. Sí, sí, señora. Va irradiado a mandíbula, cuello, en la parte del brazo izquierdo, espalda. En algunas oportunidades es difuso, es decir, que no lo localizan, me duele, pero no localizan qué parte, ¿cierto? Entonces, es de signo de alarma y para reconocimiento rápido, pues con el monitoreo y toda la parte de evaluación del paciente. Muchas gracias. Sí, señora. La disnea, que es esa dificultad para respirar, puede ser un indicador de insuficiencia cardíaca o de compromiso circulatorio. Esta dificultad, eso quiere decir que en esta insuficiencia cardíaca, pues, ¿qué está faltando? Ese oxígeno y esa parte de comunicación, ¿cierto?, entre corazón y pulmones, y se ve este proceso de dificultad para respirar. Palpitaciones, percepción del latido cardíaco anormal, puede indicar arritmia, taquicardia, algún proceso en esta bomba, ¿cierto? En esta máquina que bombea toda, puedo nombrar la máquina porque ustedes pudieron ver que pues todas las cavidades, todo este proceso que es regulado y es un proceso de paso a paso, no es que primero se dé uno, luego el otro, ¿cierto? Entonces, estas palpitaciones ocurren cuando también hay algo anormal en ese sistema cardiovascular. La cianosis, que podemos ver esa coloración azulada, ¿cierto? Yo sé que pues esto es a nivel de GIF,
una imagen que no es real, pero de pronto han tenido la oportunidad de ver esta color azulado en los labios, en los dedos, en las uñas, en los pies. Cuando hablamos de cianosis central, vemos en la parte del tórax, abdomen de la persona, e indica una falta severa de oxígeno en la sangre. Es decir, que este sistema cardiovascular no está funcionando como debe ser, esta máquina reguladora, este proceso normal, y pues está ocasionando que en estas partes distales del cuerpo se vea esta cianosis, ese color azulado, ¿cierto? Por la falta de oxígeno en la sangre. Signos de alarma para el proceso de cardiovascular, ¿cierto? Todo el proceso cardíaco, dolor torácico, pero debemos saber, porque algunas personas consultan por dolor torácico, ¿cierto? Pero recordemos que nuestro cuerpo está cubierto por músculos y ellos también se tensionan. Entonces, es importante esta anamnesis y este reconocimiento si es de intervención inmediata o podemos manejar. ¿Listo? Obviamente con todo lo que el paciente nos manifiesta. Profe, qué pena ahí interrumpir. También estar pendiente de ese Claro. tema porque cuando uno va a un ataque de ansiedad, me ha pasado mucho, también tiene esos signos, entonces tiene que saber muy identificar las cosas. Sí, señor, es importante, que se llama a nivel de hospitales, intrahospitalarios, los pacientes en conversión. ¿Sí lo han escuchado? De pronto hay aquí que trabaja alguien a nivel hospitalario. Pues yo no he trabajado a nivel, pero sí lo he escuchado. Lo ha escuchado. Ese tiene otro nombre también, se le dicen ataques de belleza. ¿De belleza? Veas, ahorita lo escucho. Yo ya había escuchado paciente conversivo. No, sí, es un paciente convertido, pero entonces es como una palabra clave que, bueno, de un paciente con ataque de belleza. Ah, ok, no lo había escuchado. Primera vez que escucho ese ataque de belleza. Mire que aquí aprendemos, cada día aprendemos cosas nuevas. El paciente conversivo es aquel que llega con esos ataques de ansiedad, esas cosas, pues, y que somatizan, ¿cierto? Son los que somatizan algún tipo de dolor y pues como nuestro compañero nos dice, debemos saber también identificar, ¿cierto? Y poder saber si es algo de emergencia o son este tipo de pacientes, que también se ven a nivel de atención prehospitalaria y hospitalaria, ¿verdad? Porque los podemos ver en los dos puntos de atención. Preguntas en este sistema cardiovascular. Listo, es muy importante recordar todo el proceso de las cavidades, ¿cierto? De cómo se oxigena, cómo va al pulmón y a los pulmones y esto, cómo llega sin oxígeno, a dónde llega, las válvulas, cómo se va a los pulmones a oxigenarse, luego llega nuevamente a nuestra parte derecha del corazón, ya oxigenada y va bombeada para el resto del cuerpo con todos los nutrientes, todo el oxígeno, todo ese equilibrio que necesitamos. Les nombré también ese alimento sanguíneo, ¿cierto? Para nuestro cuerpo, porque necesitamos para los músculos, para en el momento aquí que yo estoy hablando, pensando, ustedes que están allá detrás de la pantalla también de pronto analizando, de pronto participando, estamos en todo este proceso. Vamos a ver la anatomía del sistema respiratorio, ¿cierto? Alguien por ahí me habló de esas vías superiores y esas vías inferiores, ¿cierto? Alguien en la pregunta iniciando nuestra clase. Esas vías superiores, ¿cierto? De este sistema respiratorio es la nariz. Recordemos que tenemos una nariz, dos fosas nasales, tenemos la faringe, la laringe, que estos conducen y filtran el aire que inhalamos, que inspiramos. Cuando le dicen inhale, exhale por la nariz, ¿cierto? Fosas nasales, faringe y laringe. Esas son las vías respiratorias superiores, ¿cierto? Y las vías respiratorias inferiores que encontramos la tráquea, ¿cierto? Podemos ver la tráquea, podemos ver los bronquios, que son estas ramificaciones anchas, esto anchito, los bronquiolos, que son estas ramificaciones pequeñas, ¿cierto? Y los alvéolos, que son estos ramilletes como
uvas, por similarlo así, ramilletes de uvas, ¿cierto? Entonces ellos son los que distribuyen el aire a los pulmones. Entonces vamos con las inferiores, tráquea, bronquio, bronquiolos y alvéolos. Y encontramos pues los órganos principales, ¿cierto? Que son los pulmones, que son los que realizan ese intercambio, ¿cierto? El diafragma, que es este músculo que divide, acá lo podemos ver también, que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal, que es ese músculo clave, la cual pues nos permite, ¿cierto? Esa inspiración y esa exhalación. Cuando los niños tienen hipo, no es porque el niño tenía un gas y no salió, ¿cierto? ¿Han escuchado eso? ¿Han escuchado que es que el niño tenía un gasecito y no salió, entonces le dio hipo? ¿Se han escuchado los bebés? Y nosotros también nos da hipo. Sí, profe, sí se ha escuchado eso. Y hasta a veces, muchas veces les ponen que es que una lanita en la frente. Ah, sí, que porque eso no es nada que por un gas y que porque es porque el músculo está en ese proceso, este músculo, el diafragma de relajación para inspirar, él se queda contraído por un momento y él tiene ese movimiento, es el diafragma. ¿Listo? ¿Habían escuchado esa parte? Él se contrae y tiene esos movimientos involuntarios, perdón, hasta que nuevamente pues vuelve a su regulación normal para permitir la inhalación y la exhalación. Es un músculo que ayuda a ese proceso. Los pulmones y el aparato respiratorio nos permiten, como su nombre lo dice, respirar, ¿cierto? Permiten la entrada de oxígeno a nuestro cuerpo en esa inspiración o inhalación y expulsan el dióxido de carbono en esa expiración o exhalación. ¿Listo? Entonces, este es un mecanismo importante en esta diapositiva, reconocer que tenemos vías respiratorias superiores, vías respiratorias inferiores, que los órganos principales son los pulmones, ¿cierto? Y que tenemos un músculo que nos ayuda a este proceso de relajación para permitir la expiración y la inhalación, ¿cierto? Inhalar, exhalar, músculo diafragma nos ayuda en este proceso. Función respiratoria, pues habíamos hablado y también por ahí nuestra compañera nos dijo también de este intercambio gaseoso, ¿cierto? Es este intercambio que ya les nombré, inhalamos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono, nos permite esa ventilación, movimiento del aire hacia, ¿cierto? Y desde los pulmones, a través de las vías respiratorias, va hacia los pulmones y va de nuevo con esa exhalación. Proceso de un mecanismo controlado por el diafragma, músculo intercostal, que permite la entrada del aire rico en oxígeno y la salida del aire con dióxido de carbono. Entonces recuerden nuevamente que en esa ventilación, pues el diafragma, que es el músculo intercostal, pues cumple una función importante que nos ayuda a este proceso mecánico y controlado de la inhalación y exhalación. El intercambio gaseoso, ¿cierto? Proceso de difusión de oxígeno y dióxido de carbono a nivel alveolar. El oxígeno llega con esta inhalación por todo el proceso de faringe, ¿cierto? Tráquea, todo el proceso de nariz, fosas, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, llega a los alvéolos, a estos sacos alveolares, que es donde se realiza este intercambio, ¿cierto? Este proceso de oxígeno a dióxido de carbono para ser difundido a todo el proceso de exhalación, ¿cierto? El oxígeno difunde desde los alvéolos hacia los capilares sanguíneos, mientras que el dióxido de carbono se difunde desde la sangre hacia los alvéolos para ser exhalados. Entonces es un intercambio gaseoso importante que se da en todo el proceso del sistema respiratorio con estas vías superiores e inferiores y que cada uno cumple una función importante y aquí pues el que ayuda a hacer ese intercambio gaseoso son los alvéolos. Recordemos también que los pulmones están cubiertos por una capa. ¿Cómo se llama esa capa?
¿Pleural? La pleura. La pleura. Muy bien, la pleura. Ella es una capa protectora, ¿cierto? De los pulmones, que pues, por ejemplo, cuando ustedes tienen un proceso de quienes son rescatistas, de algún apuñalado y demás, ¿cierto? Tienen este proceso de ruptura de la pleura y ya viene el proceso intrahospitalario para poder, porque hay unos procesos de hemotoras, neumotoras, dependiendo, ¿cierto? Quilotórax, dependiendo si es aire, sangre, pus, para proceso intrahospitalario. ¿Listo? Que es cuando ponen estos tubos a tórax. ¿Y qué hace también este proceso o las funciones respiratorias? Este transporte de oxígeno a través de qué? De todos los glóbulos rojos, también va por el torrente sanguíneo. Recuerda que hablábamos de este proceso de la bomba central, que es el corazón, con la conexión de pulmones y va para todo el torrente sanguíneo este oxígeno que necesitamos. La hemoglobina, que es un componente de la sangre, se une a los oxígenos en los pulmones, al oxígeno en los pulmones y es transportado a todos los tejidos del cuerpo. En los tejidos se libera este oxígeno para ser utilizado en el metabolismo celular. Es donde toda esta inhalación y exhalación la necesitamos, por ejemplo, cuando hacemos deporte, ¿cierto? Para pues ser utilizado en todo ese proceso de utilizar nuestro sistema muscular, ¿verdad? Entonces es importante entender todo este proceso del intercambio gaseoso y las funciones principales de cada uno de ellos. ¿Cuáles son esos parámetros clínicos de la respiración? Recuerdan que habíamos hablado también de la frecuencia cardíaca, habíamos hablado de la tensión arterial, ¿verdad? Tenemos frecuencia respiratoria. Más o menos en adulto está entre 12 a 20 respiraciones por minuto. En los bebés varía obviamente por todo el proceso de la edad y siempre son más altas estas respiraciones por minuto. En los bebés más o menos está de 30 a 60, de 3 a 6 años entre 22 a 31 respiraciones por minuto, de 7 a 12 años entre 18 a 30 respiraciones por minuto y de 12 a 18 entre 12 a 16, que ya podemos entrar en el parámetro de la respiración en adultos. Patrón respiratorio rítmico y sin esfuerzo. Cuando una persona hace esfuerzo para respirar, podemos ver esa dificultad respiratoria y podemos analizar los signos de dificultad respiratoria, que puede ser aleteo nasal, ¿cierto? Que puede ser tirajes intercostales, que puede ser retracción sifoidea. ¿Me entienden el proceso cuando hablo de estos tres? Tirajes intercostales, retracción sifoidea y aleteo nasal. El de retracción No, es profe, el que le dicen hundimiento de costillas. Esa es la retracción, los tirajes intercostales, que es ese esfuerzo que se hace y que se observa en las costillas, ese proceso de dificultad para respirar. El aleteo nasal es las dos fosas nasales, ¿cierto? Se pegan y se abren, se pegan y se abren. Si quiere, cojamos el dedo pulgar e índice y nos vamos a poner en la nariz y nos vamos a pegar y abrir las fosas nasales, pegar y abrir. ¿Lo están haciendo? El aleteo nasal es eso, que la fosa se pega para respirar, el respirar de esa dificultad que se está ejerciendo, ¿cierto? Se pega y se abre, se pega y se abre porque tiene un esfuerzo para respirar. Y la retracción sifoidea, nos vamos a tocar el esternón y a la parte final del esternón, donde ya termina la unión de las costillas al esternón, hay como un hueco, como un hoyuelo, que por ejemplo, si no han comido y se oprimen, les va a doler un poquito. En este momento a mí me está doliendo porque no he comido y ese es el proceso del vaciamiento, ¿cierto? Y hay un pequeño dolor. Pero vamos a ver que cuando hay dificultad para respirar, esto se hunde
el esternón, vamos a tocarnos al final, donde ya las costillas dejan de unirse en el esternón y están flotantes. Ahí hay un hoyuelo pequeño, él se hunde cuando hay dificultad para respirar. ¿En quiénes es normal verlo? Pues en los niños cuando tienen procesos respiratorios, en los bebés, en los niños, ¿cierto? En los adultos mayores y pues en escenarios de procesos de accidentes o este proceso de personas con puñales y demás, de todo el proceso respiratorio, podemos ver también esa dificultad, esa retracción sifoidea, esos tirajes intercostales. La saturación de oxígeno es ese oxígeno que está en nuestra sangre, ¿cierto? Ese proceso normal. Valores normales de 95 a 80. ¿Podemos tener una saturación de oxígeno en 90? Sí, ya de alteración es que se baje de 90, pero pues obviamente cuando estamos a nivel hospitalario, valores, parámetros normales, 95 a 100, una buena saturación de oxígeno y en niños también. En niños sí 95, si se nos baja ya es una alarma. ¿Listo? En personas adultas puede estar 90, 92 y pues ahí se le puede dar manejo, pero no puede bajar de 90. ¿Preguntas acá? Todo muy bien explicado, profe. Gracias, Catalina. Vamos a Profe, mirar, La señor. respiración se puede manipular, por eso es cuando uno, un primer auxilio, un soporte vital básico, cómo uno toma la respiración si la persona la manipula. Sí. ¿Ustedes han escuchado en mujeres en donde podemos observar este movimiento de la respiración y en hombres en qué parte? ¿Han escuchado esto? Ahora, en los hombres. En el pecho y en la panza. Sí, señor. Muy bien. Movimientos, esos son los movimientos toracoabdominales. Y Sí, se dan porque realmente las mujeres saben respirar mejor que nosotros los hombres. Ellas llevan el aire directamente a los pulmones, nosotros primero lo llevamos a la panza y luego lo llevamos a la cavidad torácica. Listo, El sí, truco, señor. el truco es no observar tanto al paciente. porque Sí, si hacer usted que observa- estamos Exacto. tomando pulso, ¿verdad? Exacto, porque ustedes lo pueden mirar por cuántas veces sube la caja torácica o por palpación, pero si usted queda mirando fijamente al paciente, pues él va a fingir la respiración y nos va a dar un dato erróneo. Ese es como de pronto el tips. Sí, señor. Sí, señor, es correcto. Vamos a simular que tomamos pulso, ¿verdad? Y pues no nos vamos a quedar fijamente mirando tórax o abdomen porque empieza el proceso de hacer esa variabilidad en la respiración y no vamos a dar un dato exacto. Vamos a dar un dato erróneo en esta frecuencia respiratoria. Listo, muchas gracias. ¿Algo más para anexar en este punto? Muy bien. Entonces, a raíz de todo este proceso del rol del auxiliar de enfermería o de la parte de enfermería, que aquí cumplimos un rol muy importante, es la evaluación de pues estos signos de respiración, ¿cierto? Vamos a mirar la frecuencia cardíaca, vamos a mirar ese ritmo y profundidad, que no haya ese esfuerzo para respirar, vamos a mirar esa simetría torácica, lo que les acabé de hablar de esos tirajes intercostales, retracción sifoidea, el uso de músculos accesorios para poder respirar por esa dificultad. Ese es el análisis y la evaluación de la respiración. No es solo tomar una respiración y dar un valor de una frecuencia respiratoria por minuto, ¿cierto? Los signos de alarma, dificultad para respirar, tirajes intercostales, la cianosis, el estridor, que pues ya podemos ser con la auscultación, ¿verdad? Auscultamos los sonidos diferentes a nivel de los pulmones y la saturación menor en adulto, menor a 90. En niños sí no puede estar menor a 95. ¿Listo? Entonces es algo muy importante. ¿O qué podemos valorar en esta saturación? Persona que tenía saturación de 98 y empezó bajando, ¿cierto? Bajando 95, 93, 92. Entonces, signo de alarma para actuar rápido porque ¿por qué se nos está bajando esa saturación?
Es muy importante el proceso del auxiliar de enfermería en toda esta evaluación de todo este componente de la respiración. Nuestros compañeros nos dan pues esos tips, como lo nombró nuestro compañero, y esa parte abdominal y torácica, y no quedarnos mirando fijamente al paciente para que no haya un movimiento ahí anormal, ¿cierto?, en esa respiración, y pues no podamos dar un dato exacto de este signo importante ligado a los signos vitales, como lo son frecuencia cardíaca, respiratoria y la tensión arterial, pues si en el momento es forma de tomarla. ¿Quién levantó la manita? Hola, profe, buenas noches, Pablo. Hola, Pablo, buenas noches. Pues ahí de pronto hay que tener en cuenta una cosa también, y es que esa valoración de la respiración tiene una diferencia muy grande entre lo que es la parte intrahospitalaria y cómo la manejamos afuera en la calle. Básicamente, la gran diferencia es que dentro del hospital uno sí se preocupa por saber cuántas veces está respirando en un minuto, pero en la calle se fija uno más es en la calidad de la respiración. Me explico. Respira paciente, respiración rápida, respiración lenta, respiración fuerte, respiración débil, sonidos respiratorios, los que decíamos ahora, la silbintez, el gargareo y eso, que realmente son los que más, exacto, más que saber cuántas veces infla o no infla, es saber ese otro dato. Y simplemente con la impresión diagnóstica que uno realiza, que es la observación incluso desde lejos, ya uno puede entrar a saber esa información. De hecho, desde que tuvimos lo del COVID, yo recuerdo mucho que se hablaba mucho de lo base, del VOS, del ver, oír y sentir, que esa era como la regla fija, y era de llegar, coloque la oreja encima de la nariz del paciente, toque pulso, O lo he carótido, y escuchado eso. también, lo he escuchado también como el MES, mirar, escuchar y sentir, Es lo ¿sí? mismo, Es lo mismo. es lo mismo. Lo que pasa Okay. es que cuando uno habla de voz es por verbo, ver, oír, sentir, es lo Ok, mismo. gracias. Entonces uno ahí lo que hace es básicamente verificar eso, pero desde la pandemia misma, ante el riesgo de las microgotículas, eso definitivamente como que en un 90% quedó abolido, porque yo no dice, no voy a acercar mi cara ni por el berraco para evitar que me vayan a caer líquidos de contagio en mi cara. Entonces uno desde lejos empieza a valorar al paciente desde ahí. Si el paciente no respira, pues claro que no va a tener pulso. Y ahí empieza usted como a Exacto. empezar a hacer la impresión diagnóstica, saber la cinemática que tiene, qué pasó y eso. O un paciente que se está hiperventilando, que se está broncoaspirando, lo identifica uno más es por los sonidos respiratorios y ese tipo de cosas que por la cantidad que tiene. Ya cuando va en la ambulancia, que es la segunda valoración, o al entrar ya al hospital, ahí Ahí ya sí sí. empieza uno a saber cuántas veces por minuto está respirando, cuánto pulso en un minuto tiene, pero Esto pues lo en la hacen, calle realmente ya es por calidad. sí, y esto lo hacen ya en segunda valoración para el momento de la entrega del paciente, ¿verdad? Para ya entregar Exacto. al paciente con signos vitales, o sea, toda la parte de tono. Listo, perfecto, muy bien. ¿Algo más por complementar? Profe, también sería una buena comunicación asertiva. Con nuestro paciente, con nuestro equipo de trabajo. Catalina. Con nuestro equipo Pues sería en totalidad, sería con tanto con el paciente, con el equipo de trabajo, porque es que todo va de la mano. Ok, lo podemos ver en las dos áreas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nuestro compañero Pablo nos está diciendo en una segunda valoración que pues ya tenemos pues el paciente estabilizado y en camino para entregarlo y para tener esa valoración hospitalaria, esa atención hospitalaria. Ya hacemos una toma para poder entregar a nuestro paciente, y es ahí donde podemos entregarlo de forma adecuada y podernos comunicar de forma asertiva con nuestro equipo de trabajo. Muchas gracias por los comentarios y los apuntes y todo este refuerzo que estamos logrando hacer en estas clases. El rol del auxiliar de enfermería, y como conclusión, pues es un observador constante, ¿cierto? Monitoreo continuo de signos vitales, estado general del paciente. Cada experiencia, cada situación, pues es
enriquecer nuestros principios, nuestras bases, nuestro conocimiento, ¿cierto? ¿A qué voy con esto? Que pues cada persona, según el sitio y según pues el tiempo, va a tener su experiencia con cada situación. Reporte oportuno, comunicación inmediata de estos signos de alarma a nuestro equipo médico, y aquí pues cabe resaltar todo el proceso de comunicación. El soporte básico, aplicación de medida de primeros auxilios, cuidados fundamentales, toda esta valoración que nos comenta Pablo, esta valoración inicial de rápido mecanismo de estar como atento, venga, si está pasando esto, ¿por qué? ¿A qué nos lleva este suceso y qué puede pasar, cierto? Esa atención básica, pero pues bajo conocimientos, que es lo que nos lleva a mirar cómo esta bomba funciona, cómo el sistema respiratorio funciona. Y entonces los sistemas están conectados los unos a los otros, que ya lo habíamos hablado en la clase anterior, son esenciales para que el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿cierto? Ese equilibrio. Y debemos, como última medida, revisar para dejarles a ustedes, pues, este proceso. Siempre les digo que no, pues en las clases presenciales casi siempre utilizo este término de no comer entero, ¿cierto? Siempre les digo que investiguemos, no nos quedemos con solamente lo que nos da de pronto la profesora, o bueno, no soy profesora, la enfermera en todo este proceso, porque puede que a ella se le pasó algo, ¿cierto? O puede que en ese momento no le entendió, no fue muy claro y me dio pena preguntar. Entonces vamos a investigar y vamos a profundizar en todo esto para pues tener todos los conceptos para poderlos aplicar en el momento adecuado y de la forma adecuada y eficiente. De esta forma doy por terminada la clase. No sé si alguien quiera complementar, si alguien quiera alguna pregunta también. Recuerden, ya si tienen les doy paso. Recuerden que debemos estar muy pendientes de la plataforma, ¿cierto? De todo el proceso de estar pendiente de nuestros módulos, de las lecturas, participación en foros y de, obviamente, la evaluación para las notas de cada módulo. ¿Listo? Entonces, quien sí tenga dificultad de pronto para ingresar a la plataforma, quien tenga dificultad en el tiempo de la evaluación, porque a veces sucede que lo presenté una vez y no me lo dejó presentar la segunda. Todo esto, ustedes tienen un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Donde pues por grupos les envían el link de las clases y demás y pueden hacer todo este tipo de preguntas. Eso no quiere decir que en mis clases no la puedan hacer, ¿verdad? Yo pues la escalo y les tendré respuesta para las próximas clases. No sé si tenga alguna pregunta, alguna duda. Instructora, buenas noches. Tengo una duda con respecto a las clases, porque uno busca en la plataforma y no encuentra las clases montadas y eventualmente montan una que otra clase. Quisiera tener claridad de eso. Ok, sí, mañana me voy a encontrar con una persona de ahí de CELAP y la